Yo nunca había imaginado que necesitaría un cambio. No me había trazado ningún plan para modificar mi forma de hacer, ni me había hecho ideales que pudieran mejorar mi vida. Estaba seguro de que había llevado la vida que había deseado. Había obtenido un considerable éxito profesional y nada parecía faltarme. Sin embargo, he experimentado una gran transformación que ha realzado de un modo especial cada uno de mis días y que no hubiera creído posible hace unos años. Nací en 1940 y me convertí en el Benjamín de una familia que ya contaba con 2 niños menores de 4 años. Mi padre, a quien nunca conocí, nos abandonó cuando yo tenía 2 años. Según las historias que han llegado a mis oídos, era un hombre problemático, holgazán y bebedor impedernido, que abusó de mi madre, tuvo sus más y sus menos con la ley y pasó algún tiempo en la cárcel. Mi madre vendía caramelos en una tienda de mala muerte situada al lado del este de Detroit, y los $17 semanales que percibía solo le servían para cubrir los gastos del tranvía y del sueldo de quien nos cuidaba cuando ella se ausentaba. No recibíamos ninguna ayuda de la beneficencia. Pasé buena parte de mis primeros años en hogares adoptivos, que mi madre visitaba cuando le era posible. Todo lo que llegué a saber de mi padre me lo contaron mis 2 hermanos. Me imaginaba a una persona violenta y despiadada, a la que ninguno de nosotros le importaba lo más mínimo. Cuanto más sabía de él, más le aborrecía, y cuanto más le aborrecía, más me enfurecía. Finalmente mi cólera se convirtió en curiosidad, y empecé a soñar con la posibilidad de conocerle y enfrentarme con él cara a cara. El odio y el deseo de conocer a este hombre para poder obtener sus respuestas me obsesionaban. En 1949, mi madre se volvió a casar y nos reunió a todos de nuevo. A partir de ese momento, ninguno de mis hermanos volvió a mencionar a mi padre, y mis indagaciones siempre se vieron censuradas por una mirada que significaba «no es un hombre bueno». ¿Por qué te empeñas en descubrir más cosas sobre él? Pero mi curiosidad y mis pesadillas persistieron. A menudo me despertaba sudando y llorando por culpa de algún sueño sobre mi padre que me había resultado demasiado intenso. A medida que me iba convirtiendo en adulto, mi deseo de conocer a ese hombre se volvió más impetuoso. Me obsesioné con la idea de dar con él. Los miembros de su familia le protegían porque temían que mi madre le demandara por la falta de manutención de aquellos años. Sin embargo, yo seguía haciendo preguntas, efectuando llamadas telefónicas a parientes que ni siquiera conocía y viajando a ciudades lejanas para charlar con sus exesposas sobre él. Como de costumbre, mi búsqueda acababa en frustración. Me quedaba sin dinero para seguir las pistas o tenía que asumir mis responsabilidades incorporándome al ejército, yendo a la universidad o formando mi propia familia. En 1970 recibí una llamada de un primo al que nunca llegué a conocer, el cual había oído el rumor de que mi padre había fallecido en New Orleans. Pero en ese momento yo no estaba en condiciones de ponerme a investigar sobre el caso. Estaba finalizando mis estudios de doctorado y a punto de trasladarme a Nueva York para aceptar un puesto de profesor adjunto en el St. John's University, pasando por un angustioso divorcio y atascado a la hora de escribir. En los años siguientes colaboré en la preparación de varios manuales sobre asesoramiento y psicoterapia. No deseaba continuar escribiendo para un público estrictamente profesional, pero no me quedaba otra alternativa. Estaba atrapado a nivel personal, mi divorcio, mi sobrepeso y mi pésima forma física y espiritual, mi pragmatismo puro, carente de todo pensamiento metafísico. Mis sueños sobre mi padre cobraron fuerza. A veces me despertaba sobresaltado, furioso porque había soñado que daba una paliza a mi padre mientras él me sonreía. Fue entonces cuando llegué al momento crucial de mi vida. En 1974, una colega de la universidad me ofreció un puesto en el sur. Ella coordinaba un programa financiado por el gobierno que intentaba comprobar el grado de adecuación de las universidades del sur
a la legislación de los derechos civiles de los años 70. Quería que yo visitara la Universidad Estatal para Mujeres de Columbus, Mississippi. Cuando decidí aceptarlo, llamé primero a la enfermería en la que, según mi primo, había estado allí mi padre. Me comunicaron que Melvin Lyle Dyer había muerto de cirrosis hepática y otras complicaciones hacía 10 años y que su cadáver había sido trasladado a Biloxi, Mississippi. Columbus estaba a unos 320 kilómetros de Biloxi. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo había acabado. Decidí que al finalizar mi visita a la universidad, completaría mi viaje y haría todo lo necesario para poner punto final a ese capítulo de mi vida. Todavía tenía esperanzas de encontrar alguna respuesta a este asunto sin resolver. Sentía curiosidad por saber si mi padre había dicho a los responsables del hospital que tenía 3 hijos, y si nuestros nombres figuraban en el certificado de defunción. Pretendía hablar con sus amigos en Biloxi para descubrir si él nos había nombrado alguna vez. Habría intentado averiguar en secreto cómo les iba la vida a su ex esposa y a sus hijos. ¿Le importaba algo? ¿Habría tenido una capacidad de amar tal vez que había ocultado? Lo que más me interesaba era saber cómo se las había arreglado para darle espalda a su familia durante toda una vida. Buscaban constantemente una muestra de afecto que pudiera haber dejado, y sin embargo, mi odio con respecto a su comportamiento de aquellos años seguía obsesionándome. A mis 34 años me sentía controlado por un hombre que había muerto hacía una década. Alquilé un coche nuevo, quiero decir flamante, para dirigirme a Biloxi. El cuentakilómetros solo marcaba un número, 12. Cuando me disponía a sentarme al volante y a colocarme el cinturón, advertí que faltaba el cinturón del acompañante. Salí del coche, desmonté el asiento y de pronto apareció, pegado al suelo del coche, con cinta aislante, con la hebilla cubierta de plástico y una goma. Desprendí la cinta y el plástico y encontré una tarjeta comercial metida en la hebilla que decía Hostal Candlelight, Biloxi, Mississippi, y contenía unas flechas que indicaban el camino. Aquello me resultó extraño, pues el coche no había sido utilizado por nadie antes de que yo lo alquilara. De todas formas, me guardé la tarjeta en el bolsillo de la camisa. Llegué a los alrededores de Biloxi a las 4:50 de la tarde de un viernes y estacioné en la primera gasolinera que vi para telefonear desde allí a todos los cementerios de Biloxi. En la guía aparecían 3. En el primero comunicaban y en el segundo no contestaban, así que marqué el tercer número, que era el menos singular de la lista. En respuesta a mi pregunta, una voz de hombre ya mayor de 20 me dijo que iba a comprobar si mi padre estaba sepultado allí. Tardó unos 10 minutos y cuando ya me disponía a tirar la toalla y colgar y esperar hasta el lunes por la mañana para proseguir mis averiguaciones, el hombre regresó y pronunció las palabras que ponían fin al viaje de toda una vida. Sí, dijo, su padre fue enterrado aquí, y me dio la fecha de su inhumación. El corazón me latía con fuerza por la emoción. Le pregunté si me sería posible visitar la tumba esa misma tarde. Por supuesto, cuando se marche, es tan amable de volver a colocar la cadena en la entrada. Puede venir cuando guste, me contestó. Y antes de que pudiera preguntarle cómo llegar al cementerio, añadió, su padre está enterrado junto a las tierras del Hostal Candlelight. Cualquiera en la gasolinera podrá indicarle cómo llegar a él. Temblando, alargué la mano hacia el bolsillo de la camisa y eché una ojeada a la tarjeta y a las flechas. Me hallaba a 3 manzanas del cementerio. Cuando finalmente me encontré delante de su lápida leyendo Melvin Lyle Dyer, me quedé paralizado. Estuve 2 horas y media conversando con mi padre por primera vez. Grité sin pensar en si había alguien a mi alrededor y hablé en voz alta exigiendo respuestas a una tumba. A medida que el tiempo transcurría, empecé a experimentar una profunda sensación de alivio y me tranquilicé. La calma reinante era tan sobrecogedora que llegué a pensar que mi padre estaba a mi lado. No le hablaba a una lápida. De alguna manera me hallaba en presencia de algo que no podía ni puedo explicar. Reanudando aquel monólogo dije, siento como si de algún modo me hubieran traído aquí hoy e intuyo que usted ha tenido relación con ello.
Desconozco su papel si es que lo tiene, pero estoy convencido de que ha llegado el momento de dejar a un lado la rabia y el odio que tanto me han hecho sufrir durante todos estos años. Quiero que sepa que a partir de este momento todo ello se ha desvanecido. Lo perdono. No sé qué le impulsó a llevar su vida como lo hizo. Estoy seguro de que habrá pasado por momentos de desesperación, sabiendo que tenía 3 hijos a los que nunca volvería a ver. Sea lo que fuere, lo que ocurría en su interior, quiero que sepa que ya no lo odiaré. Cuando piense en usted, lo haré con amor y compasión. Me estoy desprendiendo de todo ese desorden que existe en mí. En el fondo, sé que solo hizo lo que podía hacer según las circunstancias de la vida en ese momento. A pesar de que no recuerdo haberle visto nunca y de que mi deseo más ferviente era conocerle en persona y escuchar sus propias palabras, no permitiré que esos pensamientos que impidan sentir el amor que ahora tengo por usted. Aquel día delante de la solitaria lápida al sur del Mississippi, pronuncié las palabras que nunca he olvidado porque marcaron mi forma de vivir a partir de entonces. Le envío mi amor, de todo corazón le envío todo mi amor. En un momento de pureza y honestidad, experimenté el sentimiento de perdón por el hombre que había sido mi padre y por el niño que yo había sido y que tanto había deseado conocerlo y amarlo. Me invadió una sensación de paz y purificación totalmente nueva en mí. Aunque en ese instante no era consciente de lo que me estaba sucediendo, aquel sencillo acto de perdón iba a significar el comienzo de una nueva dimensión en mi vida. Estaba en el umbral de una etapa de mi vida en la que iba a verme rodeado de unos mundos que nunca hubieran imaginado en aquellos días. Cuando regresé a Nueva York, empezaron a producirse una serie de milagros. Escribí un libro con cierta facilidad. Un agente literario apareció en mi vida en el momento justo y bajo unas extrañas circunstancias tuve una entrevista con un directivo de la editorial y al cabo de unos días me comunicaron que iban a publicar mi libro. Cada paso a lo largo del camino hacia el libro llamado Tus zonas erróneas parecía un milagro. Con la frecuencia que me resultaba encantadora, ocurrían hechos extraños y a la vez maravillosos. La persona adecuada estaba allí cuando la necesitaba. El hecho de haber realizado el contacto perfecto constituía una de las circunstancias más extrañas. Mi programa como orador se amplió y mis conferencias ante el público se hacían cada vez más fáciles. Acabé hablando sin ningún tipo de apunte, aunque los seminarios duraran 7 u 8 horas. Posteriormente mis charlas se convirtieron en una serie de cintas grabadas que gozaron de mucho éxito. Mi propia vida personal mejoró casi de inmediato y empecé a tomar decisiones sobre asuntos que había meditado durante años. En un abrir y cerrar de ojos había conseguido todo lo que un autor anhela. Continúa.